Sinceros, todos tenemos un poco de Jonás. Hay un poco de Jonás en cada uno de los que estamos aquí. Hay un poco de Jonás en cada uno de los que venimos a la iglesia o de los que hemos seguido al Señor en un punto de nuestras vidas. Vemos a Jonás en este libro, en capítulo 1, vemos a un Jonás que huye de Dios. Dios le da un mensaje y él huye. En capítulo 2 se rinde ante Dios cuando ve que se encuentra en una situación en la cual ya no puede resistir más lo que Dios tiene planeado para su vida. Capítulo 3 vemos a un Jonás que obedece, y en el capítulo 4 vemos a un Jonás que resiste a Dios, que no está a favor de Dios, pero resiste a Dios. Y es tan interesante esta historia. Cuando lees el capítulo 3 de Jonás, dice así: al ver Dios lo que hicieron, porque en el capítulo 3 leemos que se predicó de la destrucción que iba a venir, y los ninivitas se arrepintieron y hasta el rey lo hizo. Capítulo 3:10 dice así: al ver Dios que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Qué bonito termina ahí. Capítulo 3 termina con una historia de redención, de perdón, de misericordia. Ellos se arrepintieron, Dios les perdona. Y lo bonito hubiera sido escuchar aquí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así nos hubiera gustado tener. O como dicen acá en los cuentos americanos, y fueron para siempre felices, ¿verdad? Pero no termina en el capítulo 3. El Señor tuvo que ponerle un capítulo 4. Y nos encontramos en un capítulo 4 donde ahora no vemos a los ninivitas, pero vemos a Jonás. Jonás enojado, molesto, irritado, porque las cosas no salieron como él pensaba, porque Dios hizo lo que él no quería, porque Dios perdonó a los que él odiaba. Ese es el capítulo 4. Y si tienen Biblia, y si no la tienen, pueden seguirme en las pantallas. Yo quiero que lean conmigo capítulo 4 y vamos a leer juntos este capítulo. Entonces, después de que termine el capítulo 3, donde Dios perdona a los ninivitas, viene el capítulo 4. Dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en la tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico, me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Hágale tono de amargado por ahí. Versículo 4, dice así: ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad, y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviar su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció para cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Acuérdense que estaban en el desierto. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta sin ningún esfuerzo de tu parte. Creció en una noche y en la otra desapareció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y su ganado, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y la historia termina aquí. Y a veces hoy estaba hablando con los chicos y me decían: debería de haberle puesto un capítulo 5 para haber sabido qué pasó al final con Jonás. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos le hubieran gustado saber el final de la novela?
Yo creo que a varios de nosotros, a mí también. Pero la idea es que no te enteres qué pasó con Jonás, sino que mires su corazón y que mires un reflejo de él en ti. Y que mires cómo nos miramos en tiempos de amargura y en tiempos de dolor, en tiempos de resentimiento. Saben, a veces las cosas no nos salen como esperamos. Muchas de las veces, seguido en la vida, no nos van a salir las cosas como nosotros deseamos. Muchos de nosotros venimos en la juventud y tenemos nuestros deseos, nuestros anhelos. Voy a ser, a tal edad voy a ser rico, a tal edad voy a casarme, voy a tener hijos, mis hijos van a ser guapos, vamos a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ser una persona importante, voy a lograr esto. Y tenemos sueños y muchas ilusiones y anhelos en la vida. Deseamos, pensamos aventuras y sueños, travesías con una ilusión. Y cuando pasan los años, a veces nos pasa de que las cosas no nos salen como queremos. Aún en nuestra juventud, muchas veces no nos salen como deseamos. ¿Y cuál actitud tomamos cuando nosotros andamos en esas situaciones? Bueno, déjame decirte, cuando nosotros estamos en estas situaciones tendemos a generar un resentimiento, un dolor, una herida, una marca de fracaso en nuestro corazón, algo que está marcando nuestras vidas. Y Jonás precisamente es esto, que nos enseña más acerca de que albergó un resentimiento que le dolió mucho más allá que lo que estaba viendo suceder. Más que el dolor de haber visto a los ninivitas sufrir, su dolor era tan grande y tanto que lo llevó a albergar varios sentimientos interesantes que albergamos cuando nosotros no nos salen las cosas como queremos. Así que para empezar este mensaje, déjame decirte, ¿cuál es la ruta del resentimiento? ¿Qué ingredientes hay en el dolor? ¿Qué ingredientes hay en esta frustración? Bueno, vamos a hablar varios de ellos. Vamos a hablar de este camino que navegó Jonás. Número uno, la primera cosa que hubo en Jonás es que tuvo una frustración. Estaba con un corazón quejumbroso. Versículo 1 dice así en el capítulo 4, verso 1: pero esto disgustó mucho a Jonás. Y nos dice la Biblia, ¿cómo lo hizo disgustar? Mucho. Lo hizo tener una actitud negativa ante esto. Lo hizo tener una actitud de queja. Lo molestó, lo incomodó, no le gustó lo que estaba viviendo. Había perdido completamente todo lo que estaba diciendo. Algunas veces nos pasa eso, nos disgusta, por supuesto, las situaciones difíciles nos disgustan, nos molestan y nos hacen sentir mal y no hay placer en ella. Cuando hay ese sentimiento nos volvemos lo siguiente, nos volvemos desagradecidos. Juntamente con el disgusto viene una quejadera. Nos ponemos quejumbrosos. ¿A usted ha estado con personas quejumbrosas? Nadie. ¿Usted ha estado con personas quejumbrosas? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Ay, este clima, ay, este carro viejo, ay, esta casa, ay, que los frijoles. Todo se queja, nada agradece, todo parece estar mal, no hay contentamiento, no hay. Le va bien en algo y le dicen, le sirven lo que él quiere. ¿Te gustó la comida? Sí, pero no estaba a la temperatura que me gustaba, pero le faltó sal, pero le faltó picante. No sé, siempre hasta de las cosas buenas que nos van en la vida le encontramos el pelo en la sopa. Y muchas veces es nuestra actitud que tenemos. Cuando estamos enojados vamos a estar quejumbroso. Jonás es este quejumbroso clásico del cual nadie quiere estar cerca de él. Y nosotros tendemos, cuando estamos en disgusto por situaciones, tendemos a quejarnos bastante hasta de las mínimas cosas. Que la quejadera te hace un sentimiento amargo, te hace estar en un espíritu negativo y te hace oír que la gente, en lugar de quererte ayudar, se aleje de ti. La quejadera te va a traer un espíritu de dolor. No puede haber. Fíjense que recientemente escuché un
un unos científicos, unos doctores decir que la misma parte del cerebro que utilizas para quejarte es la misma parte del cerebro que utilizas para dar gracias. Y no puedes utilizar los dos al mismo tiempo. Así que tienes que decidir, o voy a ser agradecido o voy a ser un quejumbroso. Es una decisión personal. Jonás decidió quejarse. Número 2, decidió enojarse. Dice la Biblia ahí mismo en el capítulo 1. Se disgustó mucho Jonás y se hizo enfurecerse. La palabra enfurecerse da la idea de un hierro ardiente, un hierro al rojo vivo, a un metal que está en pleno fuego. Y este Jonás estaba súper enojado. Ahora, Jonás sentía este enojo porque precisamente Dios había perdonado a los ninivitas y ahora él tenía que pagar y ver a los ninivitas celebrando y alegres y contentos. Cuando él quería que les fueran mal, él precisamente veía a esos ninivitas. Se enojó. El enojo es un sentimiento muy normal. De hecho, el enojo es un sentimiento divino. Dios se enoja. El enojo es normal. El enojo es una expresión o un sentimiento que te dice que algo te incomoda. Dios no lo puso ahí para dejarnos saber que te incomoda, que no están bien, y te haga analizarte qué es lo que me enoja. El problema del enojo no es enojarte, porque dice la Biblia que enojaos pero no pequéis, nos dice en el libro de los Efesios. El problema del enojo es guardar el enojo, es alimentarlo. Por eso la Biblia nos dice: no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Tengo que resolverlo rápido. Tengo que resolverlo. Un enojo que está constantemente en tu vida es terrible, es terrible. Tenemos que poner cuidado a eso. Un doctor recientemente escuché decir que tenemos diferentes gustos en la boca. Y el gusto al chile no debería de ser un placer. Aquí nos dieron en la torre a todos nosotros los hispanos. Miren, el gusto al chile no debería ser un placer. En realidad lo que sentimos cuando comemos chile no es picante, es dolor. Y es el mismo paladar diciéndonos: no te lo comas porque te va a hacer daño. Pero una de las tendencias que tenemos a hacer cuando nos mordemos un chile: ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno es! Y otra mordida, y otro, y otro, y otro. Y comemos chile. Qué rico, ¿verdad? Las salsas bien picantes. Y luego, después de 20 años, aparece algo ahí en tu estómago que no debió de haber aparecido. Empiezan reflujos, empiezan gastritis, empiezan úlceras, y el cuerpo te dije: te lo dije, no te lo comías, pero ahí va uno. ¿Por qué se me quedaron tan callados, hermanos? Dije: amén, pastor. No, está terrible esto, hermanos. Es así el enojo. El enojo te es una señal de decirte: algo está mal, analízalo, no te lo tragues, ten cuidado. No lo dejes pasar, no lo retengas, no retengas. Pero muchas veces nosotros nos enojamos y retenemos el enojo. Aguantamos el enojo ahí y a veces nos dura meses y años y le dejamos de hablar a gente y a personas. Y lejos de ayudarnos, el enojo nos destruye. Nos hace decir cosas que no debemos, pensar cosas que no debemos. Y a veces hasta nos enojamos con la gente, con uno mismo y hasta con Dios. Y lejos de ayudarnos, nos destruye más. El enemigo le encanta que tú te enojes. Al enemigo le encanta que tú guardes enojo, porque cuando estás enojado tú eres débil y estás en sus manos. Fíjense, a Dios no le pareció que él se enojara, porque cuando yo me enojo es una señal de Dios, pero cuando yo guardo el enojo estoy oponiéndome a Dios. Fíjese eso, escuche eso otra vez. Cuando yo me enojo es una señal de Dios, pero si yo retengo el enojo es una oportunidad para oponerme a Dios. Y Jonás se le opuso a Dios porque estaba enojado. Hasta le pregunta: ¿tienes razón para estar enojado? Es que hiciste lo que no quería que hicieras.
Se puso bien enojado. Entonces eso me lleva al punto número 3 del camino del resentimiento. Una actitud de autocompasión. En inglés dicen self-pity. Ay, pobrecito de mí. Soy víctima de las circunstancias. Todo mundo me trata mal. Yo no soy el que hago nada malo, sino son los que están a mi alrededor. Jonás capítulo 4, 2 dice: y así oró al Señor: oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Es por tu culpa, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Oye, qué bonito, Dios es bueno y bondadoso, pero esto fue la razón por la que él se sentía una víctima de Dios. El amor de Dios lo hizo una víctima de Dios. Bueno, Jonás se sentía víctima de los demás. Tenemos que tener cuidado cuando vemos que todos los demás son los culpables, las circunstancias, la gente de mis circunstancias. Este es el camino al resentimiento, una situación de que todo mundo me está haciendo daño. Número 4, en la ruta precisamente de Jonás, la ruta de la depresión, del resentimiento. La segunda es la depresión y el aislamiento. La tendencia siguiente cuando una persona está resentida es a aislarse de los demás. Resentimiento te aleja de la gente. Mire a una persona que no quiere hablar con otros, que se encierra en sus cuartos, que no se comunica con las personas. Mire a alguien que llega tarde y se va temprano, no por causas regulares, pero porque está evitando platicar con gente. Se aísla. El diablo, fíjense que el diablo es muy inteligente. Él no busca a las personas fuertes, busca a las personas aisladas. Así es en los leones. Todos lo sabemos bien, que los leones no buscan a la presa, a los que están en la manada, pero los que están aislados. Jonás se aisló, se fue lejos de la ciudad, se fue a un rincón, a una montaña. En lugar de alegrarse con todo lo que estaba pasando, en lugar de cantar cantos de alegría con los ninivitas por lo que estaba pasando, tomó un rincón y se fue lejos de la gente, donde no pudiera comunicarse con nadie y poder ver qué Dios iba a hacer con ellos. Algo que te quiero decir el día de hoy: hay una razón muy especial por la que hablamos de grupos de vida. Los grupos de vida son sumamente importantes. Una persona, yo estoy seguro que una persona que no está conectada a un grupo de vida dentro de la iglesia, que son nuestros grupos pequeños, son presa fácil del diablo. Todos nosotros deberíamos de estar unidos a un grupo de vida. Hace poco le escribí a nuestros líderes de equipo de servicio. Todo líder de equipo de servicio debe de pertenecer a un grupo de vida. No puedes aislarte, porque luego nos da el espíritu del burro. ¿Sabe cuál es el espíritu del burro? El burro dice: todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Nomás me cargan la mano a mí, nada, todo yo. Y estoy todo yo. Pero lo estoy haciendo ya porque sé hacer un trabajo, pero no sé ni a quién se lo hago. No tengo relaciones, no tengo amigos, y cuando venga la tentación voy a estar vulnerable para caer. Tú necesitas ser parte de la iglesia. Si esta es tu iglesia, escúcheme, si esta es tu iglesia, si esta es tu congregación donde Dios te ha traído, tú necesitas ser parte de uno de los grupos de vida. Y por cierto, si ustedes tienen una guía de servicio, en la parte de atrás están todos los grupos que existen en la iglesia, y usted puede pertenecer a uno de ellos. Si no tiene preguntas, pregunte en el centro de bienvenida al final para que pueda ser parte de ellos. Sea parte de los grupos de vida. La siguiente cosa que les quiero decir es esto: ¿qué debo de hacer en mi ruta? ¿Y qué pasa? Lo que sucede con mi ruta al resentimiento. La siguiente es pensamientos suicidas. Jonás 4:3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo.
Lo dijo 2 veces. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, Jonás había perdido propósito en la vida. El resentimiento, el dolor, la tristeza en su vida había sido tan profunda que le había perdido la razón para existir. Sí, yo sé, a veces cuando las cosas no nos salen como queremos, perdemos el sentido de la vida. No te perdemos dirección. ¿Para qué sigo existiendo? ¿Para qué vivo? Prefiero morir. Y déjame decirte que aunque este es un sentimiento que sucede en los momentos de depresión y de tristeza y de resentimiento, al mismo tiempo es un sentimiento diabólico. Tú debes de saber algo. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito divino. Desde el vientre de tu madre tú fuiste formado y se escribieron todas las cosas con respecto a tu vida. Yo sé que pareciera que el escape más fácil es huir de esta vida, huir. Y yo te quiero invitar a que nunca escuches al diablo en esa área. Nunca lo consideres, nunca lo temas. Y cuando te escuches esa voz diciéndote ¿para qué sigo viviendo? Tú necesitas precisamente volver al rebaño, volver al propósito, volver a la razón de existir. Dios tiene un propósito para ti. Cuando yo tenía 19 años, yo no tenía razón para existir. Y yo le decía esta oración a Dios. Por supuesto, yo no conocía a Dios. Yo le decía a los 19 años, Señor, yo ya no quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? Ya no quiero existir. Había perdido toda la razón de vivir. Y a todos nos pasa eso. Pero yo no sabía todo lo que Dios tenía planeado para mi vida. Porque después de la noche viene una mañana. Y después del dolor vienen nuevas esperanzas. Y Dios siempre tiene algo con nosotros preparado. Tengo que salirme del camino del resentimiento. Jonás es nuestro espejo de un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero estaba resentido. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero hablarle a aquellos que ya tienen años en el ministerio, años en la iglesia, y están resentidos con Dios por algo. Quiero hablarles a ustedes. Hay un nuevo día, hay una nueva mañana. Él sabe. Tenemos que salirnos de la ruta del arrepentimiento. No me puedo quedar en la montaña solamente quejándome. Tengo que salirme de la montaña. ¿Te has subido en la montaña de Jonás? Bájate de allí y empieza a caminar una vez más con el Señor en los planes que Él tiene para ti. ¿Qué tengo que hacer entonces? Déjeme decirle algunas cosas que veo en este versículo que Dios le habla a Jonás y que tenemos que ver en esta foto. La primera cosa que debo de entender es esto: Dios ve lo que yo no puedo ver. Dios tiene una visión más amplia. Dios entiende mejor las cosas. Dios entiende mejor el futuro. Yo no lo entiendo. Job estaba pasando un momento de mucho sufrimiento. Este es otro personaje de la Biblia que estaba pasando un momento de dolor, de enfermedad y de tristeza. Y él dijo lo siguiente en medio de su amargura y dolor. Dijo así: Él puede ver los confines de la tierra, Él ver todo lo que está abajo de los cielos. El Señor definitivamente ve tu presente, ha visto tu pasado, pero también conoce tu futuro. Él sabe lo que Él tiene planeado. Él sabe por qué escogió a Jonás para mandarlo a Nínive, el profeta más rebelde, para causar el más grande de los avivamientos. Impresionante. Él lo escogió a él. A lo mejor lo escogió a él para ti y para mí, para que aprendamos de él, a no ser como él.
Él le escogió a Jonás para esto, pero Dios utilizó a Jonás para podernos enseñar que Dios tiene planes más grandes. Y le dice así, el Señor te dice: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda, y tanto ganado. La parte esta es muy interesante, donde dice 120,000 personas que no distinguen su derecha e izquierda. ¿Quiénes son los 120,000? Bueno, para ese entonces Nínive era una ciudad de más de 600,000 habitantes. Esos 120,000 eran los niños, la siguiente generación, eran los pequeños que estaba viendo, y Dios los veía a ellos. Jonás fue mandado para que escucharan, estos niños escucharan el mensaje, porque Dios veía que era la manera de poderles salvar. Ellos no habían matado a nadie, no habían hecho sus destrozos, no habían tenido esas cosas feas que habían hecho los ninivitas, y fue mandado a rescatarlos a ellos. Quiero que veas esta imagen tan preciosa. Dios está viendo mucho más allá de lo que tú ves. Y si le das tiempo a Dios en medio de tu dolor y en las incertidumbres de la vida, tarde o temprano te dirá por qué está sucediendo. Ayer platicaba con la maestra de Adora, con Patty, y le decía, le estaba comentando, fíjese que yo apliqué para entrar al conservatorio de música. Mi sueño de joven era ser un gran músico. Quería tocar en orquestas, quería estar en la orquesta sinfónica. Ese era mi plan. Conocía maestros, había estudiado, me había preparado, hice mi examen y no lo pasé. Todos mis sueños se vieron desvanecidos, mis esfuerzos de años se fueron hechos pedazos en mi tiempo de joven. Pero ahora entiendo que Dios no me quería en una orquesta sinfónica. Dios me quería con su iglesia. Dios me quiere aquí en Forest Smith, porque quizás si yo hubiera sido músico, algunos de los que ahora estamos alabando a Dios y glorificando a Dios no estarían aquí ni teniendo la esperanza de conocer al Señor y los planes que Él tiene para su vida. Dios tenía un propósito mayor para mi vida. Dios no quería eso. Y a través de los años he aprendido tantas cosas. Hay veces que yo he querido cosas y me dicen: no, aquí no es el camino. Aquí no es el camino. Y Dios provoca cosas. Entonces esto me lleva a la segunda cosa que tienes que entender. Dios no quiere tu comodidad. La comodidad no debe de ser tu rey. La comodidad no debe de ser tu rey. Dice la Biblia que Él le hizo crecer una planta y Él estaba muy contento por la planta. Ay, qué rica la planta, qué sombra más sabrosa, me está cubriendo del calor. Y estaba contento. Y lo dice la Biblia que lo hizo para su comodidad. Pero a la noche siguiente le mandó también un gusano. Y el gusano era bien tragón, porque se la comió de un solo y la dañó y se secó y le quitó la planta. Y el pobre Jonás, después de que estaba contento, y ay, qué rica aquí la planta, al día siguiente hasta le mandó un viento arenoso y el calor, y dijo: ay, prefiero morirme. Y sí, les quitó toda la comodidad. Y es que Jonás no tenía nada que andar haciendo en la montaña. Dios tenía algo nuevo para hacer, pero él en su resentimiento había decidido quedarse en esa montaña, en la montaña del resentimiento, viendo y esperando. Era necesario para Jonás salirse de ahí, pero no. Dios provocó su incomodidad para sacarle del lugar donde estaba. Quiero decirte, Dios te va a sacar de la incomodidad muchas veces.
Te va a sacar de la comodidad de tener una paz, tranquilidad financiera, y de repente de la noche a la mañana se te acaba esa paz, situaciones vienen, problemas vienen y las finanzas se acaban, empieza a haber deudas, empieza a haber situaciones económicas terribles, o quizás teníamos una situación de salud muy cómoda, muy bonita, y de repente eso se te quita y pierdes la salud que tenías. O qué tal la paz en el hogar, o paz en la iglesia, o estabas muy cómodo haciendo ciertas cosas, ciertos ministerios, ciertas áreas dentro de la obra de Dios, y de repente todo eso se te esfuma y se te quita. De repente Dios provee un gusano que inmediatamente provoca tu incomodidad, y fíjese que no fue el diablo, ese fue Dios el que mandó el gusano. ¿Qué tal si Dios te quita lo que tú más querías? ¿Qué voy a hacer? A lo mejor Dios está quemando eso, porque te quiere decir: tengo un propósito mayor para tu vida. Ya hiciste esto, esta etapa se acabó, sigue avanzando, porque yo todavía no he acabado contigo. No he acabado contigo. Déjeme decirle, desafortunadamente estamos en una generación que le gusta la comodidad. Estadísticamente se ha dicho que a esta generación le gusta la comodidad. La generación, mientras más joven, les gusta estar más cómodos. Les gusta trabajos menos pesados, que puedan entrar a la hora que quieran y prácticamente salir a la hora que quieran. Y si es posible, que le pongan una mesa de billar, un futbolito, Coca-Colas, cafecitos, masajista, tomar breaks. Google lo hace. Sus oficinas tienen áreas de juegos para que la gente juegue, porque dicen que así trabajan mejor, ¿verdad? Compañías de alta tecnología, porque esta generación es una generación que le gusta la comodidad. Dicen que esta generación evita casarse porque no quiere complicarse la vida. Esta generación ya no quiere comprar casas porque no le gusta tener complicaciones ni compromisos. Esta es una generación que le gusta la comodidad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción significa cuando hacen el jugo de uva, agarran las uvas y les ponen una piedra arriba hasta exprimirlas todas y hacerlas pedazos. Eso significa aflicción, las pobres uvas aplastadas. En el mundo tendrás aflicción, pero confía. Confía. Sí, a veces te vas a sentir como uva apachurrada, o olivo que le sacaron el aceite. ¿A poco no? Pero confía. Confía en el Señor. Él ha vencido al mundo. Él no ha acabado. Él sigue. Y culmino con eso. Lo que necesitas en ese tiempo de dolor es que necesitas a Jesús. Cuando lees a Jonás, ves esa brecha. Está Jonás en su montaña y Dios hablando con él. ¿Deberías de estar así? 2 veces le pregunta: ¿deberías de estar enojado? ¿Deberías de sentirte así? La pregunta es retórica. Cuando Dios nos pregunta cosas, Él sabe la respuesta, pero nos hace pensar. ¿Deberías de estar en la montaña del resentimiento y del dolor, del enojo y la frustración y el sentimiento de fracaso? ¿Deberías de quedarte ahí? Y Jonás, en ese momento, no su situación y sus circunstancias, pero sus actitudes y emociones lo distanciaron de Dios. Dios estaba tan cerca de él
pero su corazón estaba tan lejos de Dios. Dios le hablaba, pero su corazón, sus actitudes estaban lejos de Dios. Nos encontramos en esta brecha. Fíjense que a veces me molestan ciertas circunstancias y sí, me pongo como Jonás. Por eso yo creo que sí, todos tenemos un poco de Jonás. Yo tengo un poco de Jonás a veces. Y yo a veces me enojo con Dios y le pregunto, ¿pero por qué permites esto? Yo no quería esto, yo no quería este camino, yo no quería esto. Tenía estas expectativas y no las veo. Y me doy cuenta que mientras más guardo esos sentimientos, más detengo el plan de Dios para mi vida. Las cosas buenas, la victoria que dijo el Señor, ese confía, yo he vencido al mundo, yo lo detengo. No es que las circunstancias no se han dado, no, es que mi corazón no está listo para que Dios obre donde Dios me quiere tener. Y a veces me quedo pensando, Señor, yo debería de estar agradecido por todo lo que tú has hecho en mi vida, y heme aquí resentido. Yo en esto debería de estar contento porque tú me has ayudado hasta aquí, y aquí de quejumbroso. Ayúdame a salir de esto. Necesito poner mi corazón en buena actitud y volver a poner mi corazón en actitud con Dios. Jesús dijo esto, Mateo 12:41. Los habitantes de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación. Este es Jesús predicando. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Jonás utilizó esto como un ejemplo. Jesús utilizó como un ejemplo. Y luego dice aquí, he aquí, tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Y ese es nuestro Señor Jesús. Jesús está usando esta historia de Jonás para probarnos un punto. Uno, que Nínive se arrepintió, y dos, que ahora en este tiempo tenemos un camino mejor. Tenemos el camino de Jesús. Jesús es la razón por la que podemos restaurar nuestras almas, porque Él murió en la cruz. Jonás no conoció esto, pero Él murió parte para restaurar, para salvar nuestro corazón, pero también para sanarlo. Sanar nuestros resentimientos, sanar nuestras heridas, sanar estos sentimientos de frustración, sanar nuestras almas adoloridas y volvernos a llevar a donde Él nos quiere tener. Dijo, aquí hay uno mayor que Jonás. La semana pasada empecé esto y hoy se los vuelvo a decir. Jesús es mejor que Jonás. Jonás viajó de Israel a Nínive, pero Jesús viajó del cielo a la tierra. Jonás viajó de mala gana, Jesús viajó voluntariamente. Jonás se preocupa por su nación, Jesús se preocupa por cada persona de cada nación. Jonás estaba lleno de odio, pero Jesús está lleno de amor. Jonás quería que sus enemigos fueran castigados. Jesús fue castigado por todos sus enemigos. Jonás salió de un pez, Jesús de una tumba. Jonás vino con una palabra de Dios, Jesús vino con la palabra de Dios. Jonás se sentó en un lugar alto esperando la destrucción. Jesús se siente en un trono a la diestra del Padre, orando por tu salvación. Jonás vio el avivamiento para una nación. Jesús vio el avivamiento en tu corazón. Así que el día de hoy tienes que volver a las manos de ese Jesús que es más grande, que te ama, y volver a decirle, Señor, levántame y restáurame. Quite ese sentimiento de dolor y te ayude a bajarte de la montaña del resentimiento y te vuelva a poner en la ruta de los planes de Dios poderosos para tu vida. Nos ponemos en pie el día de hoy. Señor Jesús, yo creo que el día de hoy tú trajiste esta palabra.
específicamente para algunos de nosotros. La trajiste para que todos fuéramos bendecidos y la analizáramos y fuéramos ministrados. Pero hay unos especialmente aquí que necesitamos, vamos a escuchar esto. Tú no nos quieres en la montaña. Tú no nos llevas a la montaña del resentimiento. Somos nosotros los que decidimos caminar hacia allí. En nuestra falta de entendimiento y de comprensión de tu grandeza y de tus planes y tu amor y tu poderío hacia nosotros, decidimos caminar en un camino de dolor, Señor Jesús, y no queremos estar en esa montaña. Padre, hasta la planta le quitaste a Jonás, Señor Jesús, para que él saliera de ahí y supiera que ese no era su lugar. Señor, ayúdanos para poder entender qué es lo que tú tienes planeado para nuestras vidas. Pero sobre todo, ayúdanos a sanar este corazón. Danos un corazón sano, un corazón perdonador. Para muchos de aquí hay personas, Señor, que los han ofendido y están lastimados, Señor. Te pido que entierren ese sentimiento hoy y les des un corazón suave, terso, sin maltrato, sin heridas, sacando todo dolor de nuestra alma, todo enojo, toda depresión, todo pensamiento de que la vida no vale la pena vivirse. Todo, Padre mío, lo que el diablo está utilizando para tenernos atorados y no crecer. Hoy pido para que tú te levantes en cada uno de los que estamos en este lugar, restauren nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.